En esta segunda parte vamos a ver el funcionamiento y teoría de las fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas hoy en día se utilizan en el 90% de los equipos electrónicos. Han venido a sustituir las fuentes lineales, pero su procedimiento de reparación es mucho más complejo. Por eso es importante saber su funcionamiento. Espero no sea tan largo el video, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer va a ser identificar cada uno de los componentes de nuestra fuente conmutada o etapas de acuerdo a este diagrama bloques que realicé para su mejor explicación. La primera etapa que vamos a encontrar va a ser el filtro EMC, que es una norma de campos electromagnéticos. ¿Qué es un campo electromagnético o cómo se traduce en una fuente conmutada? Se traduce como ruido eléctrico. Es decir, que esta norma regulariza que esta fuente no me vaya a meter ruido en la línea, para que no me vaya a afectar a equipos sensibles a este tipo de ruido eléctrico o de campos electromagnéticos. Por eso tiene una etapa de filtro de campos electromagnéticos, para que éste garantice que no me va a meter interferencia a la línea eléctrica, tanto que también sea capaz de que si la línea viene con ruido, filtrarlo para su buen funcionamiento en la parte de ruido eléctrico. Para que quede mejor explicado, para algunas personas, si recuerdan, en las televisiones de antes, las de cinescopio de TRC, que esto significa tubo de rayos catódicos, supongamos que teníamos la imagen bien, sin ningún ruido, y a la hora que conectábamos un cargador o un equipo externo, en el momento que nosotros conectábamos se generaba como esta interferencia. Pues esta interferencia que se generó es a causa que el equipo que conectamos está generando ruido eléctrico a través de la línea. Por eso la imagen se veía así con interferencia a la hora que nosotros conectábamos. A eso nos referimos con ruido eléctrico. Es una manera en la que nosotros podemos ver que ese equipo tiene mucho ruido eléctrico, el cual no filtra y afecta a equipos sensibles al ruido eléctrico, por así decirlo. Por eso es que maneja una etapa de filtro a la entrada las fuentes conmutadas, ya que estas, al trabajar con conmutación, generan mucho ruido eléctrico. Otra forma sería que a lo mejor el radio, estás escuchando alguna estación y de repente cuando conectas algo se oye como si estuviera borroso. Eso también es ruido eléctrico. O que de repente estés usando, no sé, o cerrando el zaguán y de repente se abra por sí solo. Son equipos sensibles a ese tipo de ruido eléctrico. Ahora, esta etapa deberíamos de tener a la entrada de corriente alterna una onda sinusoidal así, pero realmente no tenemos esta entrada de voltaje de corriente alterna como onda sinusoidal, sino que la tenemos con picos de voltajes. Así de esta manera. Entonces, después de que esta entra al filtro EMC, atenúa todo este ruido que está generado en la red eléctrica para que tenga el funcionamiento correcto nuestra fuente conmutada. Entonces, nuestra red eléctrica, entre más componentes conectemos a la red eléctrica, más ruido eléctrico vamos a tener. Esto es la etapa de filtro EMC. Aquí en la fuente conmutada tenemos la entrada de voltaje, este es un interruptor, y en la entrada de voltaje tenemos una bobina toroidal, un capacitor y otra bobina toroidal. Esta parte de aquí
a la entrada, siempre va a la entrada. Lógico, primero va el fusible, capacitor, bobina toroidal, capacitor, bobina toroidal. Toda esta parte es el filtro EMC y siempre la van a encontrar en la entrada de voltaje de corriente alterna. Y prácticamente es así. Esta es la bobina toroidal, capacitor, este es el filtro EMC. Si nos vamos a la placa y volteamos, va aquí la bobina, pasa, capacitor y otra vez otra bobina. Entonces, esta es la etapa de filtro EMC. Después viene la etapa de rectificador. Prácticamente esta etapa lo que va a hacer es convertir el voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente directa. Es decir, que en esta parte que es la corriente alterna sabemos que no tiene polaridad, y una vez que pasa por el rectificador ya vamos a tener polaridad, positivo y negativo. Entonces, en la parte del rectificador, aquí en esta fuente, aquí tenemos 4 diodos o puente rectificador o rectificador de onda completa. Va a entrar el voltaje aquí de esta manera, corriente alterna, pasa por el puente rectificador, entra aquí y ya sale positivo y negativo. Esta etapa está precisamente en estos 4 diodos, o aquí tengo otra fuente, la entrada de alimentación. Si se dan cuenta, esta fuente no tiene el filtro EMC, hay unas que no lo tienen. Y después del filtro EMC sigue el rectificador, los 4 diodos, puente de diodos o rectificador de onda completa. A partir de este punto, el voltaje deja de ser alterno para ser directo. En esta parte sería la parte del rectificador. La etapa que sigue va a ser la etapa del corrector factor potencia. Aquí es importante mencionar que no todas las fuentes conmutadas tienen esta etapa. Esta etapa o este bloque de lo que se encarga es de aprovechar el máximo consumo de energía. Es decir, que las fuentes que no tienen esta etapa van a tener un mayor consumo de energía que una fuente que sí tenga este bloque. Por ejemplo, si aquí vemos en las placas o fuentes conmutadas que tengo, después del filtro EMC, el puente rectificador, este transformador junto con este FET y este circuito que está acá se encargan de aprovechar el máximo consumo de energía de esta fuente. Cuando tengan después de esto un transformador, un FET, un MOSFET y este circuito que va a controlar esta parte, que es la etapa de factor corrector potencia, siempre va a ir antes del transformador de conmutación y después del puente rectificador. Quiere decir que esta fuente tiene un menor consumo de energía porque aprovecha el máximo consumo de energía que tiene esta fuente. El consumo de energía va de 0 a 1. Lo ideal sería que fuera 1. Cuando es 1, cuando se aproxima a 1, quiere decir que está aprovechando todo el consumo de la fuente, que lo está convirtiendo en trabajo. En cambio, todas las fuentes que no tienen esta etapa tienen un aprovechamiento del 65%, es decir, que el otro 35% lo está desperdiciando, no lo convierte en trabajo,
Por lo mismo, estas fuentes nos generan un mayor consumo de energía. Esa sería la ventaja de las fuentes que tienen este bloque. Van a tener un mejor consumo de energía porque van a aprovechar al máximo, convirtiéndola toda en trabajo. Entonces, esta parte o esta fuente, se dan cuenta, no lo tiene, por lo que su aprovechamiento es del 65%, y este sí lo tiene. Tiene el transformador, el FET y esta parte. Y normalmente cuando es rectificado da un voltaje como aquí, que es 120, como de 170 de corriente directa. Normalmente se eleva al doble, como 300, y cuando este bloque no funciona, pues es un indicativo que el voltaje está bajo. Bueno, hasta aquí con el bloque corrector factor potencia. Solamente estoy enseñándoles cada parte o cada bloque para después manejar la teoría de funcionamiento. Lo que sigue va a ser el filtro. Cuando el voltaje de corriente continua es rectificado, tiene mucho rizado. Después del rectificador rectificador de onda completa, lo que va a hacer el capacitor va a hacer esto: atenuar más, para que sea más finito, para poder suministrar a los circuitos integrados y evitar un poco el rizado. Esto va a ser el filtro. Y si vamos a la fuente conmutada, lo van a identificar luego, porque va a ser el más grande y va a estar después del puente rectificador, que es este. Entonces, este es un capacitor electrolítico, y solamente esto va a ser el filtro. Aquí está nuestra fuente, llegamos a la entrada, es el más grande, aquí está, después del puente rectificador. Tiene polaridad positivo, negativo. No, este es negativo y este es positivo. Siempre la rayita es negativo. Aquí tenemos otra, tenemos dos capacitores, están después del puente rectificador. Esto sería la etapa de filtro. Después sigue la etapa del conmutador. Aquí en esta fuente, en este caso es siempre va a ser un MOSFET, un FET, un transistor, y siempre va a estar cerca del capacitor y del circuito integrado que controla toda la oscilación del primario, de conmutación o switcheo, que significa interrumpir. Entonces aquí está en esta fuente. Vamos a otra fuente. Aquí están los capacitores, aquí está el circuito que controla toda la oscilación, y aquí está el MOSFET de switcheo o conmutación. Y en esta otra fuente tenemos dos fuentes, tenemos aquí esta parte y aquí está el otro, y siempre van a estar cerca del circuito integrado de oscilación. Bien, aquí identificando el conmutador. Después tenemos el transformador de conmutación. El transformador de conmutación es y está hecho especialmente para trabajar a altas frecuencias. Por eso su núcleo es de ferrita, es distinto al de los transformadores de fuente lineal como en el cual sus placas metálicas, su núcleo está hecho a base de placas metálicas, y por ejemplo es más grande y pesado. Y este transformador está hecho su núcleo a base de núcleo de ferrita. Entonces son hechos para trabajar a altas frecuencias, y aquí lo identifican porque siempre está cerca del transistor y siempre va a conectar con el transistor de switcheo. Y aquí es este es un transformador de conmutación, este es otro, este es otro, y aquí en esta placa pues es que está cerca del transistor de switcheo. Hasta aquí con el transformador de conmutación. Después viene el rectificador.
Este es el transformador y después de aquí, enseguida, en su bobinado secundario, un transformador tiene un bobinado primario. El primario está de aquí para acá, se le va a decir primario a esta parte, y de aquí para acá, secundario. En la parte del secundario están los rectificadores para convertir el voltaje en corriente continua y ser filtrado. Esto es en esta fuente. Aquí tenemos otra fuente, aquí tenemos los rectificadores, los filtros, y son rectificadores de alta frecuencia o Schottky. Entonces son diodos especiales para trabajar a altas frecuencias, diodos para altas frecuencias. Aquí están estos. No pueden poner un diodo normal que no trabaja a alta frecuencia, porque si ponen uno lo que va a hacer es que va a calentar y se va a quemar. Por eso son diodos para altas frecuencias los que están en el secundario del transformador, ya que trabajan a altas frecuencias. Aquí están estos. Después del transformador están los diodos, y esto sería la etapa de rectificador. La etapa de filtro, como bien lo ven, lo compone de los capacitores que están aquí, capacitores cerámicos, capacitores electrolíticos, y prácticamente hacen lo que está aquí. Bien, tenemos la etapa rectificador, la etapa de filtro. Después tenemos el optoacoplador. Este que está aquí de 4 patitas es el optoacoplador. Si se dan cuenta, esta fuente está aislado, es decir, que esta parte de aquí no topa con esta parte de aquí, o sea que son dos tierras distintas. El GND de aquí es distinto al GND de aquí, por lo que si tú quieres tomar lecturas de un lado, tiene que ser con el GND de aquí, y no la puedes tomar con el de aquí porque van a ser lecturas que no son correctas. Y si quieres tomar lectura de aquí, va a ser con el GND de aquí. El optoacoplador está aislado internamente por medio óptico, es decir, que tiene internamente un fototransistor y un diodo emisor que internamente está encendido, que nosotros no lo vemos porque está encapsulado, pero les muestro aquí, internamente está así. Este es el emisor y este es el receptor, y en esta parte no conecta este con este, por lo que está aislado ópticamente. Eso es lo que hace el optoacoplador. Aparte de tomar una referencia para ser llevado al circuito que va a controlar la oscilación. Eso sería el optoacoplador. En la parte de modulación de pulso de ancho, que es el control PWM, lo que se va a encargar es de la amplitud del pulso. Por decir aquí, el circuito integrado oscilador, que es este, genera un tren de pulsos para estar interrumpiendo este transistor. Lo vamos a ver más a detalle más adelante, pero lo que va a hacer modificar esta amplitud. Aquí, es decir, este está en 1, es decir, el transistor enciende, aquí se apaga, enciende, se apaga, enciende, se apaga. Todo este tiempo está encendido y todo este tiempo está apagado. Ahora, si modifica la amplitud, todo este tiempo está encendido y este tiempo apagado. Es más corto el tiempo de apagado. Prácticamente eso es lo que va a hacer la modulación por pulso de ancho. Ahorita les dejo una imagen para que quede más claro. En la imagen tenemos un tren de pulsos, y en la fuente conmutada no va a variar su frecuencia de tren de pulsos de onda cuadrada, sino lo que va a variar va a ser su amplitud. Es decir, vamos a tener la misma cantidad de tren de pulsos, pero vamos a variar el estado en el que el MOSFET o switchador está encendido o apagado. Y ahora, una vez que tenemos identificado dónde están todos estos bloques, ahora sí vamos a la teoría de funcionamiento. Una vez que acabamos de identificar todas las partes de una fuente conmutada, vamos a la teoría de funcionamiento. Yo ya realicé este esquema aquí, y como se dan cuenta, aquí en esta parte está la etapa del filtro,
está el rectificador y está el filtro. Después de esta parte ya es voltaje de corriente continua, llega al primario del transformador de conmutación, a la bobina del primario. Recuerden que del lado de la bobina donde está el primario se le denomina primario y del otro secundario. Llega al conmutador, en este caso el que identificamos, como vimos en los bloques, es un MOSFET. Llega al drenador. El MOSFET tiene 3 terminales, una se llama drenador, otra se llama compuerta y la otra se llama surtidor. Llega al drenador y lo que se va a encargar de hacer este conmutador o este MOSFET es estar llevando esta punta de la bobina a tierra o GND. Entonces va a estar llevando constantemente a tierra y entonces su comportamiento de este MOSFET o conmutador o switchador va a ser el de un interruptor. Aquí en esta parte supongamos o estoy representando que esta es mi bobina, ya que para que esta bobina genere un campo electromagnético necesita ser conectado tanto a positivo como a negativo, y cada que se conecta a negativo voy a obtener un campo electromagnético. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este MOSFET o conmutador que está aquí haciendo esto? Aquí ya tengo conectado a positivo y una vez que lo llevo a negativo, enciende. Y eso es lo que va a estar haciendo este MOSFET. Yo aquí puse un transistor y a la hora que polarizo su base, enciende. Entonces cada que enciende, supongamos que es mi bobina, estoy generando un campo electromagnético. Bueno, pero ¿quién va a encender este conmutador? Pues aquí tenemos un circuito integrado, el cual va a generar un tren de pulsos. Este es el circuito integrado, dice IC, así lo pueden identificar. Y tiene una terminal que dice salida, que va a ir a la compuerta de este MOSFET. Aquí estoy representándolo, out, salida, G, MOSFET, y me va a generar un tren de pulsos. ¿Qué va a hacer este tren de pulsos? Va a estar apagando y encendiendo este MOSFET. Cuando aquí tengo 1, es decir, un estado alto, este va a cerrar, va a llevar a tierra la bobina. Cuando está en 0, se va a apagar. Cuando está en 1, otra vez va a encender. Cuando está en 0, se va a apagar. Y cuando esté en 1, va a encender. Un tren de pulso son ondas cuadradas, como las vemos aquí, a una determinada frecuencia en un tiempo. En este caso, 1 segundo. Y para que este transformador, como está hecho a altas frecuencias, funcione, deben de ser frecuencias de 20.000 kHz mínimo. Normalmente trabajan a 100 kHz. Si ustedes trabajan a un rango menor de esta frecuencia, no va a funcionar. Debe de ser una frecuencia superior a los 20.000 kHz. ¿Qué quiere decir esto? Que el tren de pulsos que va a generar este circuito integrado va a rondar entre esto a 100.000 kHz en un tiempo de 1 segundo. Entonces, este MOSFET va a estar interrumpiendo en ese tiempo, que a nuestra vista de nosotros no lo vamos a poder ver. Entonces, aquí por eso estoy simulando. Supongamos que este es la bobina. Vamos a ver cuántos pulsos por segundo puedo dar. Yo creo que doy como 10 pulsos por segundo. No podría hacer eso, pero vean. Pues esto que estoy haciendo aquí es lo que va a hacer este circuito integrado. Estar llevando a tierra la bobina primario del transformador a cierta frecuencia. Ahora, imagínense la cantidad de 20.000 pulsos por segundo si yo doy solamente 10 por segundo.
Entonces, a esa velocidad siempre lo veríamos así, ni siquiera veríamos si el LED se está apagando. Entonces, con esto lo que quiero representar es cómo es que está oscilando este transformador o a qué frecuencia ustedes vean que está trabajando. Entonces, el circuito integrado va a estar generando un tren de pulsos, el cual va a estar encendiendo y apagando la bobina del lado primario. Ya que vimos cómo se genera la conmutación o switcheo de este transformador de conmutación para que pueda generar un campo electromagnético y así transmitir voltaje del lado secundario y ser rectificado por este diodo, lo que se necesita es tomar una referencia de este voltaje que está generando. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de estas resistencias. Estas resistencias llegan al optocuplador, que internamente tiene un diodo emisor y un fototransistor, en el cual el diodo emisor va a encender más o menos de acuerdo al voltaje que se esté generando a la salida del secundario. El optocuplador lo encontramos aquí en esta parte. En esta parte de aquí va a estar el diodo emisor y siempre va a estar del lado secundario, y el fototransistor internamente de este optocuplador va a estar del lado primario. Este encapsulado internamente tiene un diodo LED y un fototransistor, y lo que va a hacer de acuerdo al voltaje que tenga aquí es que si el voltaje incrementa, el LED va a encender más, el fototransistor capta más luz, conduce más, y esto lo va a llevar como referencia a este circuito integrado, de tal modo que aquí vamos a estar generando un mínimo y un máximo para que este circuito modifique su salida de tren de pulsos, pero no va a modificar su frecuencia de trabajo. Es decir, supongamos que está trabajando a 100 kHz. Si está trabajando a 100 kHz, no me va a modificar la frecuencia de trabajo en un tiempo de un segundo, es decir, no me va a dar 120 kHz, no me va a dar 50 kHz, no me va a modificar en nada la frecuencia de trabajo va a seguir siendo la misma, en la cual se va a interrumpir este MOSFET. Lo que va a modificar va a ser la modulación de pulso de ancho, PWM, es decir, que va a modificar el tiempo de ciclo en el que este transistor se va a 1 y se va a 0. Es decir, si el voltaje baja de la salida del secundario del transformador, lo que va a hacer es que va a modificar el tiempo de ciclo y ahora el transistor va a estar más en saturación, es decir, más encendido y menos tiempo en apagado. Si el voltaje aún es más bajo, lo va a hacer al máximo y va a ser más el tiempo de encendido y va a ser menor el tiempo de apagado. Ahora, si cambia que el voltaje bajó, subió, lo que va a cambiar es que ahora el tiempo de encendido va a ser menor y el tiempo de encendido va a ser menor y el tiempo de apagado mayor. Enciende, tiempo de apagado mayor, y así va a estar. Esto es en el caso que el voltaje suba, y de esta manera lo único que está modificando es el ancho de pulso. No está dándome más frecuencia ni menos frecuencia, simplemente modifica el tiempo de saturación y corte en el que va a estar el MOSFET, es decir, el tiempo en el que está encendido y el tiempo en el que está apagado. Entonces, de esta manera, teniendo yo esta referencia del secundario, voy a obtener siempre el mismo voltaje regulado a la salida. Por eso una fuente conmutada obtiene voltajes perfectamente regulados a la salida. Y de esta manera va a tener control del voltaje que se está generando para siempre mantenerlo estable. Y recuerden, no es que me vaya a dar más frecuencia, la frecuencia de pulso es la misma
y lo que va a modificar es el ancho de pulso, es decir, si está más en corte o más en saturación o más encendido o más apagado el MOSFET. Ahora aquí vamos a representar todo esto que vimos en teoría. Aquí en esta parte estoy representando un optocuplador, es decir, que este componente que está aquí es lo mismo que esto. Esto es un diodo emisor de luz infrarroja y este es un fototransistor. A simple vista vemos que esta parte de aquí no toca con esta, es decir, está aislado. Esta parte de aquí es independiente de acá y esta es independiente de acá. Y podemos pasar información de un lado al otro sin necesidad de tener contacto. Entonces, supongamos que el voltaje del secundario aumentó. Aquí puse un potenciómetro en esta parte para poder variar la cantidad de luz emitida por mi diodo LED infrarrojo, que es este. Entonces, voy a bajar el brillo. Como que no se nota mucho por la luz, pero vamos a bajarle ahí. Bien, supongamos que ahí está en correcto funcionamiento la fuente conmutada. El LED, si se dan cuenta, tiene cierto brillo. Ahora aumentó el voltaje, es decir, el diodo LED de esta parte, al aumentar el voltaje, ¿qué va a hacer? Va a subir su brillo, va a conducir más. Por lo tanto, aquí puse un LED para representar qué pasaría. Entonces, al subir voltaje, enciende más el LED, o sea, emite más luz y el fototransistor conduce más, por lo mismo enciende más el LED. Si baja el voltaje, pasa lo contrario. Esto es lo que hace un optocuplador. Por medio de esta parte pasa información aislado ópticamente al otro lado. Enciende más o enciende menos para que el circuito integrado pueda modificar la amplitud de pulso de la salida de tren de pulsos. Entonces, aquí tengo representado el optocuplador y creo que queda más claro qué tiene internamente y cómo es que pasa información de un lado a otro. Aquí entonces representé el optocuplador, cómo funciona y cómo es que transmite datos sin tener que tener contacto de un lado a otro lado. Aislado ópticamente podemos obtener información y aquí representé cómo es que está switchando o conmutado el lado primario del transformador y decirles que pues este circuito integrado, aparte de generarme un tren de pulsos, modularme el pulso de ancho, tener una referencia, también tiene sus protecciones necesarias como protección contra sobrecorriente, protección contra sobrevoltaje, todo esto con el fin de optimizar todo el funcionamiento de la fuente conmutada. Y por último decirles que una fuente conmutada está aislado completamente el primario del secundario y que si quieren tomar lecturas tiene que ser con su respectivo GND de este lado y su GND de este lado. Y hasta aquí con esta parte, hasta la próxima.